Entonces, muchachos, mañana alternancia, ¿sí o qué? Entonces me imagino que ya entraron a la plataforma, ya se dieron cuenta de la distribución, la sede y el aula o salón donde vamos a estar mañana. Sede 5, salón 302, creo que es, sí, 302. ¿Dónde queda sede 5? Hola, profe, ¿cómo está? Sí. Profe, ¿me repite Hola, la buenas tardes, información? ¿cómo está? ¿Me repite la información? Mañana y el jueves alternancia, ya está en la plataforma montado el listado con la información de la sede y el salón en el que vamos a estar. Ahí está dividido la mitad del grupo que va el jueves y la otra mitad que va el viernes. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. Listo, muchachos, eso Profe, por ese ladito. tengo que hablar porque a mí no me da para ir allá, yo estoy trabajando hasta las 7, entonces a mí sí me da para conectarme al clase, pero no me da para ir. Con el coordinador administrativo, con el coordinador académico, Amin Moreno. Muchas gracias. Listo, Giovanni. ¿Dónde queda sede 5? Señor. Johan, es la última en la que hemos ido. Las últimas que nos tocó ir cuando estábamos en alternancia. Gracias, compañero. La que queda por Caracas. Que hay por Caracas. Esa es la 5. Bueno, creo que entendió mejor. Yo que nunca he ido, pues primera vez que voy a ir porque a mí no me tocaron las primeras clases. ¿Dónde queda bien? O sea, está la sede de la playa y están las otras dos sedes para, pues más allá del parque del periodista. A la vuelta de esas dos sedes. Saliendo subes por Monivelar, por Perú, creo. Sí, subes por Perú. Bueno, si vienes por la Oriental. O si vienes por la playa, después del... ¿Cómo le explico a este hombre para que me entienda? ¿Sede qué al fin? ¿Sede qué? 5, sede 5. Listo, gracias. Bueno, igual todas están súper cerquita. O sea, llega a la 1, a la 2, a las que conoces ahí, y ahí te indica que eso es súper breve llegar. Eso es a media cuadra. No, eso ahí no hay pierde. Es que no recuerdo si esa es Perú. Sí, Perú y volteas. Perú volteas por Monivelarte. Y ya ahí llegas a la sede 5. Bueno, muchachos, entonces, bueno, ya saben, ahí en el listado está quiénes van mañana, quiénes van el viernes. Mañana, obviamente, los que se quedan en casa van a estar desarrollando un trabajo autónomo que va a estar habilitado desde mañana a las 6 de la tarde hasta el viernes a las 8 de la noche. Lo habilito los 2 días, desde las 6 de la tarde hasta el viernes a las 8 de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona que tenga que, perdón, virtualidad el viernes, pues puede adelantarlo también desde el jueves por la noche cuando llegue a la casa. O sea, van a tener el mismo tiempo ambos subgrupos, ¿listo? Para que tengan en cuenta que va a estar habilitada la plataforma con ese taller autónomo. Los que están, vuelvo y repito la información que les brindé esta semana, los que están virtual mañana deben marcar la asistencia en la plataforma. Los que están presencial mañana, yo tomo la asistencia en el salón de clases, ¿listo? Y lo mismo va a pasar el viernes. Los que están en casa marcan la asistencia de casa y los que están conmigo en el salón, tomo la asistencia en el salón de clase. ¿Listo, muchachos y muchachas? ¿Alguna duda o inquietud? No, señor. ¿Ninguna, sí o qué? Listo, profe. Listo, mañana nos vamos a ver las carátulas. Entonces, comencemos con nuestro tema para el día de hoy. Esto es empaque cámara de comercio. Listo, empecemos con nuestro, porque estoy viendo más gente el día de hoy, inclusive que en el módulo anterior. Bueno, empecemos con nuestro tema de la tarde de hoy. Esta es una presentación de la Cámara de Comercio. Hay muchos documentos de los que yo me apoyo pues, en la Cámara de Comercio o en cualquier otra institución que nos brinde información relevante alrededor de los temas que nos competen desde la logística. Listo, muchachos, para que tengan en cuenta.
¿Qué es lo que pasa? Que yo cuando utilizo información de otra fuente, siempre le doy el crédito a la otra fuente. Alexis. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Me alegra, profe. Profe, lo que pasa es que estaba revisando el listadito de los de alternancia y no aparezco Sí. ahí. Ya lo miramos, Alexis, porque la lista la acabé de descargar del Q10, que es de donde me suben las listas, que es donde me suben las listas en el Politécnico. Por tu apellido. Sería el viernes, sí. Sería el viernes, efectivamente. Entonces, que vas el viernes, pero si puedes llegar un poquito antes, porque se quiere decir que tú no estás en los listados en el Q10 y cuando vayamos a pasar notas vas a tener algún tipo de inconveniente. ¿Listo? Listo, profe. Profe, yo tengo una inquietud. Yo estoy acá en la página del Politécnico y me aparece la sede 1, la sede 2, la sede 3 y la sede 4. Y aparece otra que es sede de extensión y virtualidad. Esa sería la 5. No. No, porque seguramente no está actualizado. ¿Qué dirección te aparece, mejor dicho? En la de sede de extensión y virtualidad aparece calle 55, número 4215, Perú con Girardot. No, eso creo que no está actualizado, pero ahí puede llegar y es a la vuelta. Pues, Bueno. Esa es la dirección de la primera sede a la que fuimos. entonces esa es. Lo que pasa es que la sede de virtualidad es otra, entonces me da angustia que de pronto lleguen a la que no es. No, o sea, esa es la primera sede a la que fuimos cuando estábamos en inclusión a la institución. Y allá a la derecha y a mano izquierda, en la calle 54 con la 42, queda la sede 5. Ahí en toda diagonal esa panadería. Exactamente, esa es la panadería de la esquina de Perú. Profe, buenas tardes. Qué pena llegar tan tarde. Tranquilo. Bueno, muchachos, ya les confirmo la dirección de la sede 5. Listo, entonces, ¿en qué íbamos? Me perdí, muchachos. Listo, entonces, la presentación que vamos a utilizar la tarde de hoy, vean, les voy a compartir aquí, me acaban de soplar la dirección de la sede 5. Ahí está, a esa dirección pueden llegar. Es de la Cámara de Comercio, entonces yo utilizo muchas veces las presentaciones, obviamente, sobre todo de este organismo de Cámara de Comercio o del ICONTEC, pues que son los entes reguladores que nos permiten hacer todo un tema de importación y exportación. Entonces vamos a hablar sobre empaques y embalajes para exportación, que igual aplica obviamente para los temas que nos corresponden a nosotros en empaque y embalaje, ¿sí? Esta primera parte de la historia pues se les voy a contar muy corta, obviamente, para no ponernos románticos. Entonces la historia del empaque y del embalaje, desde la utilización de hojas y pieles de animales para poder conservar en ese momento pues los productos que ellos tenían en ese momento para la alimentación, ¿sí? Entonces se envolvían en hojas de diferentes árboles y también en algunas pieles de animales, vuelvo y repito, para conservar sus alimentos. Esos fueron como los primeros empaques. Luego surge el vidrio en el año 1500 antes de Cristo, entonces también da origen a los primeros envases de vidrio, y luego aparece el papel en el año 150 pues, de nuestra era actual, o en el 150 después de Cristo. Ya en el siglo XIX pues se revoluciona toda la industria de los empaques, entonces aparecen las primeras bolsas comerciales, las cajas de cartón, aparecen ya los botes o latas metálicos, aparece también el plástico a mediados y finales del siglo XIX, y en el siglo XX ya empieza un resurgimiento de todas las estrategias de marketing y de mercadeo pues, de empaques y embalajes de productos. Ya en nuestro siglo XXI toda esta industria pues, sigue en desarrollo y avanzando hacia los mejores diseños, materiales, tintas, en fin, todo lo que tiene que ver con los empaques y por supuesto con ese atributo que hablamos anoche, que tiene que ser amigable con el medio ambiente. Entonces ahora una de las principales, digamos,
temas que más preocupa a los diseñadores o a las personas de mercadeo o marketing es desarrollar empaques o embalajes que sean amigables con el medio ambiente. ¿Listo? Entonces tenemos toda una tendencia en cualquier cantidad de materiales. Encontramos el vidrio, la lata, el latón, el cartón corrugado, cartón más grueso, lo que llamamos coloquialmente cartón piedra, en fin, todo tipo el Tetra Pak, el plástico, todo tipo de materiales pues, que nos podamos imaginar con respecto a empaques, pues ya es una tendencia a nivel mundial, dependiendo del tipo de producto que queramos almacenar, ¿sí? O contener. En el caso de los líquidos, existe pues el material de ese empaque o embalaje. Hay unos aspectos también en cuanto a las influencias demográficas, económicas y sociales que impactan directamente, obviamente, en la elaboración, en la demanda de los empaques. Al aumentar el poder adquisitivo de las personas, o sea, cuando nosotros aumentamos nuestro poder adquisitivo, o sea, que tenemos más dinero para poder comprar, pues demanda obviamente también los empaques porque queremos pues, más productos y obviamente más productos van a requerir empaque, van a requerir embalaje, van a requerir transporte y debe ser de una manera muy ágil y muy práctica porque pues esto va a hacer que el consumo se incremente. ¿Sí? Si esta población, este grupo de, ¿cuántos estamos reunidos hoy? De, no sé, 30 personas que estamos hoy reunidos, tenemos un poder adquisitivo mayor, pues vamos a querer consumir más productos. ¿Sí? Y al querer consumir más productos, pues vamos a consumir también más empaques, lo que va a acelerar la fabricación de estos artículos. Encontramos también que otra de las influencias demográficas o también social es hogares unitarios. Entonces ya hay hogares de familias solas, ¿cierto? De familias solas, entonces a veces se consume más empaques y embalajes cuando son este tipo de hogares. Porque si yo vivo solo, entonces la bolsa que llevo con 2 tomates son para mí solo, entonces estoy consumiendo aún más empaques constantemente, ¿listo? La población mundial va a crecer obviamente en diferentes proporciones, estamos en un crecimiento pues, muy acelerado de la población mundial, lo que lleva también obviamente a impactar directamente en el consumo de empaques, ¿sí? También obviamente pues, es un tema directamente que impacta sobre las mujeres en el consumo de ciertos artículos y productos exclusivos para ellas, y que rotan de alguna manera de una forma más acelerada que los productos para los hombres, entonces eso hace que también haya un consumo mayor de empaques y embalajes directamente diseñados para este público, ¿cierto? Para el público de mujeres. También hay una influencia del mercado y las actitudes del consumidor, entonces se dice que los ingresos van aumentando a medida que las personas pues avanzan en una escala social, o sea, si yo subo de escala social, por así decirlo, entonces tengo un mayor poder adquisitivo, lo que mejora mis condiciones sociales, pues también va a incrementar el consumo de empaques. Estoy hablando de empaques porque es indiferentemente del producto. Si yo subo, por decirlo de alguna manera más coloquial, subo de estrato, pues yo voy a empezar a pedir más domicilios porque es que ya no me voy a poner a hacer la agua de panelita, sino que voy a empezar a pedir todos los restaurantes, lo que va a incrementar ese consumo de empaques también. Y va a aumentar la demanda. ¿Qué hace referencia a la demanda? A la producción de empaques. Y esta demanda pues también lleva a un consumo de materias primas para la producción de empaques, lo que también va a derivar en un crecimiento en el transporte, por supuesto, en temas logísticos directamente, ¿listo? También la compra en autoservicios o hipermercados, pues esto aumenta el consumo de empaques de algo tan sencillo como las bolsas transparentes, ¿cierto? Esto es una dinámica que yo creo que todos o la gran mayoría hemos evidenciado cuando vamos a mercar. Entonces, 2 tomates, una bolsa para los tomates, 2 cebollas, una bolsa para las 2 cebollas y así sucesivamente. Entonces, estamos consumiendo más empaques, ¿listo?
Y por supuesto también el consumidor, porque el consumidor es quien finalmente elige bajo sus propias necesidades, bajo sus expectativas, bajo su propio criterio, qué es lo que quiere comprar. Entonces, por eso también el tema importante del empaque y la presentación del mismo, porque si lo que queremos es que el producto se venda solo, necesitamos que el empaque tenga unos atributos específicos para que el consumidor se vaya o seleccione nuestro producto. ¿Por qué hablamos de esto como aspectos generales? Porque directamente pues estamos nosotros relacionados, como lo dijimos anoche, en esa cadena de abastecimiento. Influencias tecnológicas, obviamente hay un desarrollo diario en temas de materiales de empaque y de embalaje, que sean más livianos, que sean más económicos, que tengan unas mejores propiedades de permeabilidad y de resistencia. Entonces estamos exigiéndole nosotros mismos al mercado que queremos un empaque liviano, práctico, barato, pero que sea más resistente, ¿cierto? Que sea resistente a cualquier tipo de propiedad física o química del propio producto o del medio ambiente como tal. También empaques y embalajes con formas y dimensiones específicas que puedan facilitar esos procesos de almacenamiento. Entonces ya no queremos que este empaque sea redondo, sino sea cuadrado, que ocupe menos espacio, que sea fácil de transportar, que sea fácil de almacenar. ¿Listo? La adecuación de los códigos de barras también para tener un control más fácil de inventarios y flujo de la mercancía. Creo que varios de ustedes conocen de este tema. Entonces, la mayoría de productos, por no decir que todos, al menos que sean artesanales, tienen un código de barras y eso hace parte de la tecnología. Códigos de barra, pues que me hace una lectura del producto y las propiedades del mismo, ¿cierto? A través de ese lector yo puedo identificar todos los atributos que tiene ese producto. Entonces, ese es uno de los avances tecnológicos. Hay diferentes tipos de códigos de barra, 3D, unidimensionales, en fin, que eso es un tema que no sé si lo vieron en un módulo anterior o seguramente lo van a ver, si no lo han visto, pues, en tema de códigos de barra. Los materiales de los empaques también, que puedan adaptarse a los requerimientos del producto y, por supuesto, aumentar la vida útil del mismo. Entonces, constantemente estamos viendo empaques que me permita que dure más mi producto. Entonces, si antes venía en una bolsa plástica, que ahora venga en una bolsa empacada al vacío o hermética o en un Tetra Pak, en fin. Entonces, que mejore esos atributos de la vida útil de nuestro producto. Entonces, el empaque, en fin, o en sí como tal, es cualquier elemento fabricado con materiales también de cualquier naturaleza que lo que buscan es contener, proteger, manipular, distribuir y presentar un producto, el que sea. Estamos hablando de cualquier tipo de productos. Pueden ser productos alimenticios, pueden ser productos de consumo, no alimenticio, en fin. Entonces, cualquier tipo de producto. Eso es lo que busca el empaque. Contener, proteger, manipular, distribuir y, por supuesto, presentar los atributos del producto. ¿Listo? El empaque también es conocido como envase. Lo que pasa es que nosotros hacemos referencia al envase cuando estamos hablando de las botellas, ¿cierto? De las botellas, ya sean plásticas o de vidrio, nosotros decimos el envase, pero también es válido que hablemos del envase de un cereal, es el empaque o la bolsa que contiene a ese producto. Entonces, es válido también el término, ¿listo? El embalaje, pues este hace referencia a cualquier medio material destinado también a proteger, por supuesto, los productos y consolidar esa mercancía para su expedición. Entonces, para la manipulación, para la carga y la descarga, para hacer un tema de transporte interno o internacional o nacional, y por supuesto también para el almacenamiento en depósitos o centros de distribución. El término embalaje tiene dos significados. El primero es acción de embalar los productos, o sea, de colocarlos dentro de un determinado empaque o envase. O sea, cuando hablamos de embalaje es porque estamos tomando el producto y lo estamos metiendo y organizando en o una caja o un guacal o en otro empaque más grande que le llamamos secundario o terciario. Esta caja la podemos también
colocar dentro de un pallet o estiva, ¿sí? Para luego llevarla al contenedor y buscar, pues, proteger obviamente en ese estivado, proteger el producto como tal. ¿De qué? De todos los riesgos que se puedan presentar en el almacenamiento, en el transporte, en el cargue o en el descargue de la mercancía. ¿Listo? Los empaques, pues teniendo en cuenta sus principales características, se clasifican en empaques primarios, secundarios y terciarios. Esto ya lo vimos, entonces ya dijimos que es un empaque primario, es el que contiene directamente el producto, el secundario es el que envuelve el producto y el terciario es cuando reunimos varios productos y los almacenamos. ¿Listo? Eso no hay que darle mayor explicación porque pues anoche los vimos. Hay unas funciones técnicas y de mercadología que debe cumplir el empaque y el embalaje. Dentro de las técnicas, ya lo dijimos, debe contenerlo, protegerlo, conservarlo, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, debe comunicarnos qué tiene ese empaque, qué es lo que hay dentro, cuál es el producto que hay dentro, el peso del mismo, la forma de consumirlo, ¿cierto? Eso lo debe comunicar el empaque. Debe ser también fácil de fabricar, por supuesto, cómodo en su uso. Debe cumplir también esa función social, por supuesto, de tener un destino, digamos, de poder hacer un buen destino final a ese empaque. Y, por supuesto, dentro de esas funciones técnicas, debe ser fácil su almacenamiento y su distribución. Dentro de las funciones para la mercadología, debe tener obviamente una identificación, una localización específica de los atributos. Entonces esto está más relacionado con mercadeo y marketing, pues desde los colores que se utilizan en ese empaque, brindar la información necesaria. Habla también de la seducción, pues para que sea atractivo para el cliente y por supuesto también brindar un servicio de información. Entonces esos son los dos tipos de funciones que debe cumplir un empaque. Dentro de las necesidades de protección, antes de seleccionar un tipo de envase o embalaje o empaque, se debe plantear las situaciones de qué tipo de envase o de empaque necesita mi producto. Esto lo hablo porque seguramente muchos de nosotros trabajamos o trabajaremos en empresas productoras, ¿cierto? No solamente de transporte, sino también productoras. Entonces es importante saber qué tipo de empaque necesito para almacenar mi producto, ¿sí? Entonces va a depender pues también de las necesidades que tenga de almacenamiento ese producto. Aquí hay una tabla pues muy resumida con algunas necesidades de protección importantes. Por ejemplo, frutas, hortalizas frescas, el riesgo detectado son golpes, magulladuras, exposición al frío y al calor. Entonces, dependiendo de ese riesgo que detectamos en este tipo de producto, pues debemos seleccionar el empaque que requiere para el transporte y almacenamiento, el almacenamiento y transporte del mismo. Yo no podría meter de pronto unas frutas, no sé, unas frutas como una fruta muy sensible como las fresas, por ejemplo, en una bolsa plástica o en un costal, en un saco, ¿cierto? En un saco de pita no lo podría colocar porque pues obviamente las voy a dañar muy fácilmente. Si el tipo de productos son alimentos secos o carga seca como tal, entonces el riesgo detectado es la humedad. Entonces, si yo voy a empacar, por ejemplo, grano de café en bolsas plásticas selladas, pues obviamente voy a dañar este tipo de producto. Entonces es muy importante, muchachos, que tengan en cuenta los tipos de producto, los riesgos a los que se expone este producto para poder seleccionar el tipo de envase o empaque y también el embalaje que vamos a utilizar. Porque muchos de nosotros también estamos en un tema de cargue de mercancía, ¿cierto? De vehículos. Entonces, según ese tipo de mercancía, pues yo también voy a hacer ese embalaje, unitarización de carga. ¿Listo? Y ahí pues hay como una selección bastante interesante también de alimentos enlatados, textiles, productos de madera, productos de cuero, en fin. Entonces, dependiendo del riesgo que se detecta, en ese producto se va a seleccionar el empaque. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un cuadro que nos muestra son los materiales de los empaques y los embalajes.
Ojo, muchachos, les repito, esta información es de la Cámara de Comercio, o sea, ¿qué quiere decir? Que esta información es la que en caso de exportación requerimos también para hacer esos empaques y embalajes, ¿listo? Entonces, dentro de los materiales encontramos primero los metales, el tipo de metal, láminas de aluminio, de acero o recubiertos de estaño, entre otros, todo lo que tenga que ver con metal. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de empaques o embalajes de este tipo de material? Los toneles, los bidones, contenedores, recipientes de baja presión, cajas metálicas, etc. Las ventajas de empacar en este tipo de material, pues es la solidez, fácil estivado y que son reutilizables. Las desventajas, encontramos que su costo puede ser muy elevado, también la corrosión. Es muy difícil hacer una disposición final de un tonel, un bidón o un contenedor. Son muy pesados y muy voluminosos. Entonces, ahí podemos en esta tabla ir viendo cuáles son los materiales, cuáles son sus ventajas y desventajas, para que también vayamos conociendo cómo podemos jugar entre esta tabla, que son el tipo de producto, los riesgos que se detectan y el tipo de empaque o embalaje según el material que podríamos utilizar para hacer un empaque o un embalaje de producto. Cualquier tipo de producto, vuelvo y repito. Entonces, encontramos, según los tipos de materiales, primero los empaques de papel. ¿Para qué se utilizan? Para envoltorios dentro o fuera de empaques o embalajes, por ejemplo, bolsas, botes, cajas plegables de cartoncillo, de cartón, en fin. Ofrecen una protección frente a la luz y el polvo. Entonces, muchachos, denme ejemplos de pronto donde podamos utilizar bolsas o empaques de papel. El buñuelo, los buñuelos por la mañana. En la farmacia. Ay, María, los buñuelitos del desayuno. En las farmacias, muy bien, también. Válido los buñuelos, yo también desayuno café todos los días. ¿El qué, perdón? ¿Javier? El café, sí. El café en grano, sí, también, válido. Entonces, ahí podemos encontrar fácilmente este tipo de empaque. Muchos productos vienen pues también de pronto para protegerlos del polvo. Viene en la caja donde, por ejemplo, vienen unos tenis en una caja, ¿cierto? Los Adidas que ustedes piden de 400.000. Entonces vienen los Adidas y los envuelven posteriormente en un papel, una película de papel, para protegerlos del polvo en ese caso específico. Otros artículos también los envuelven en papel para protegerlos de la luz. Hay muchos productos que se dañan o pierden sus propiedades químicas por estar expuestos a la luz. ¿Listo? El papel también sirve para absorber la humedad del aire y puede servir para retrasar el deterioro del producto debido pues, a estos factores de humedad. Entonces, encontramos también en el transporte de frutas y demás que vienen envueltas en papel. Empaques de cartón o corrugados. Entonces, digamos que la materia prima se llama celulosa. Este es el material con el que se fabrica el cartón corrugado y es una hoja de papel pues con una forma ondulada, ¿cierto? Eso no es desconocido para nadie. Yo creo que no es tan necesario como dar tanta profundidad ahí. La resistencia del cartón varía de acuerdo al tipo de la onda. Esto sí es importante. Nosotros a veces vemos algunos tipos de cartón que la onda es mucho más, digamos, pequeña, entonces es más compacta, y hay otras que es un poco más abierta la onda o más grande, entonces es un poco más maleable ese cartón. Este pues va a variar dependiendo también de esas necesidades que tengamos nosotros en el embalaje de mercancía. El cartón, pues es el más utilizado, ¿cierto? Es el más utilizado, es el más común. De eso podríamos hablar de 50.000 ejemplos y hasta más de empaques de cartón. Utilizado, pues, para empacar calzado, frutas, hortalizas, artesanías, maquinaria industrial en algunos casos, electrodomésticos, mercancías a semigranel o cualquier otro tipo de producto como tal. Encontramos también los empaques plásticos, ¿sí? Los empaques plásticos de materias primas como el PET, el PEAT, el PP o el PVC, entre otros, todo lo que sean derivados pues, de plástico.
Estos pues encontramos desde bolsas que son muy maleables, frascos, tubos, cajas, botes, bandejas, en fin. También encontramos una amplia gama de este material plástico para hacer empaques. Son utilizados pues en la gran mayoría de los casos para el envasado de alimentos, de cosméticos, productos de aseo, aceite, etc. Dentro de sus propiedades pues ofrecen mayor resistencia y protección al producto. Desafortunadamente no son fácilmente reciclables, ¿cierto? Entonces una disposición final de este tipo de material es bastante complicado, afectan demasiado al medio ambiente, entonces hay que ser muy cuidadosos también con este tipo de materiales. De hecho, yo creo que ustedes ya han empezado a escuchar también de otro tipo de materiales que utilizamos para reemplazar, entre comillas, por así decirlo, el plástico, ¿cierto? Empezando porque ya nos dicen que llevemos la bolsa de la casa para el mercado, para evitar una bolsa plástica. El tema de las botellas de vidrio, que anteriormente, como lo decíamos anoche, teníamos que canjearla en la tienda para que nos entregaran otra botella con gaseosa. Entonces, eso era un tema muy interesante que se está volviendo como a esas buenas prácticas para evitar esa afectación con el medio ambiente. Encontramos los empaques metálicos, ¿sí? Son, hay dos materiales para la elaboración de empaques metálicos, el acero y el aluminio son los principales. Entonces, en el enlatado de alimentos, pues predomina el uso del acero, y en el envasado de bebidas con gas predomina el uso del aluminio, ¿cierto? Por las propiedades físicas y químicas que tienen estos dos artículos. Los clasificamos, los que pueden ir empacados con acero y los que pueden ir empacados con aluminio, ¿listo? El aluminio pues es un componente para los envases de los tarros y cajas como chocolates, galletas, dulces, tubos flexibles de cremas dentales, los empaques de aerosoles, en fin. Entonces en este tipo de productos también encontramos láminas o películas de aluminio, ¿listo? Encontramos pues también bandejas, platos, vasos en acero, que es muy usual sobre todo en los restaurantes encontrar este tipo de elementos, ¿sí? O empaques para esa mercancía. Son los que ofrecen una mayor resistencia y protección al producto. Son pues un poco más fáciles de reciclar que los plásticos. Se pueden reutilizar, ¿sí? Se puede hacer una reutilización de este tipo de empaques, y se utilizan también para productos alimenticios como atún, sardina, patés, conservas, verduras, entre otros. Inclusive ya encontramos también que los tamales están empacados de esa manera. Javier nos dice por acá, llamadas también en alimentos subtapas. Correcto, muy bien, Javier. Encontramos también otro material que son los empaques de vidrio. Son transparentes en la mayoría de los casos o semitransparentes. Son muy sólidos pero frágiles. Sólidos, conservan muy bien el producto, pero su fragilidad es mayor porque pues a cualquier golpe o vibración se puede fracturar, que es lo que pasa con los empaques de vidrio. Sufren es una fractura. Sirven pues para contener también productos como bebidas, alimentos, salsas, cosméticos, farmacéuticos, entre otros. Tienen unas propiedades que ofrecen una mayor resistencia y protección al producto, son de fácil reciclabilidad, permiten pues la visibilidad del contenido en la mayoría o en casi todos los casos, y también son reutilizables. Aquí podríamos hablar pues de los colores que se utilizan también para los empaques de vidrio. Ustedes saben por qué la cerveza que llamamos Águila normal viene en botella ámbar, ese es el nombre, y la cerveza Light viene en botella Flin o transparente, lo mismo que la Corona. O bueno, No, profe. O bueno, la Ponimalta, para que no digan que es solo... Profe, no, me repite, por favor, que no le escuché ese último. Que porque el color es diferente entre una cerveza Águila normal o una Ponimalta y una Malta. Pues yo digo que
Lo oscuro tiene que ser más añejado, ¿no, profe? O con más licor. No exactamente. Sí, con la primera parte. No. Dime, Luis. Es para protección de la luz, profe, no, pues. Digo yo que Exactamente. es contra la protección de la luz. Exactamente, es por las propiedades de ese producto específico. Pero ¿por qué si es que ambos son hechos con malta o con germen de trigo? Sí, pero es que uno tiene un proceso, pues le dije que la primera parte sí, en el añejamiento, uno tiene un proceso un poco más que la botella ámbar, que es la café que conocemos, el nombre artístico que se le da es ámbar, ese color, que es la botella de café que conocemos, ayuda a proteger de la luz al líquido. Si ese líquido de la cerveza normal, lo que llamamos el águila normal, o una ponimalta, estuviera en una botella transparente, se dañaría mucho más rápido. Las maltas que vienen en botella transparente, o la champaña que también viene en botella transparente, o el águila lay, o la corona, o bueno, en fin, estos productos que vienen en botella transparente es porque son más frescos, ¿sí? Son más frescos, entonces no requiere, digamos que de una protección de la luz porque no va a dañar sus propiedades porque es un producto fresco, ¿sí? Sí tiene que ver un poquito con el tema del añejamiento realmente. Entonces, es por eso que los colores también varían. En el tema de los medicamentos, por lo general, los medicamentos como jarabes para la tos, como jarabes para la tos sobre todo, productos para niños, si ustedes se fijan, también son botellas ámbar, porque deben protegerse de la luz precisamente por sus propiedades químicas. Y algunos antibióticos o ampolletas vienen en la ampolletica transparente porque no importa que tengan cierta exposición a la luz, no va a dañar su composición. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta en el tema de los empaques de vidrio. Empaques de madera. Entonces, funcionan más pues como embalajes. Ayer alguien me hablaba pues como así, los guacalitos, los guacales que utilizamos para poder proteger más el producto como tal. También en un tema de almacenamiento pues es más fácil poder, digamos que paletizar en guacales. En los temas de exportación de bienes pesados se utilizan mucho estos empaques de madera. Pues si tenemos productos que son demasiado pesados, pues necesitamos un empaque que sea resistente. Si lo colocamos en una caja de cartón, pues seguramente vamos a hacer algún tipo de daño, mientras que si lo tenemos en una caja de madera, obviamente lo podemos conservar más fácilmente. Estos empaques de madera son los de mayor resistencia también y protegen al producto. Son reutilizables, por supuesto, sensibles a plagas, hay que decirlo, entonces también pueden ser pues, dañados por algún tipo de plaga, pero también son los que más control sanitario requieren precisamente por la palabra la voy a decir mal, porización, esa no es la palabra correcta, por la porosidad del material, ¿cierto? Entonces, si se moja y demás, se empieza a pudrir, se empieza a dañarse, entonces son los que requieren un mayor control sanitario, precisamente cuando se hace transporte de mercancía, sobre todo alimenticia. Empaques con madera textil. Entonces se utilizan diferentes tipos de textiles para hacer los empaques. Provienen pues en la gran mayoría de fibras vegetales como el yute, el fique, el cáñamo, el algodón, el sisal, en fin, cualquier material vegetal que podamos utilizar. Se utiliza pues para reversación de bolsas o sacos, como lo llamemos, y también es poder guardar productos a granel, ¿cierto? Entiéndase, productos a granel como el café, señor. ¿Qué es cierto ahí que esos guacales para exportación tienen que cumplir un requisito que se los tienen que tratar para que no no les caiga plagas por esto de la contaminación? Totalmente cierto. Es totalmente cierto. Porque es que yo trabajo también en carpintería y uno agarra esos guacales, siempre son pino y el pino es muy aceitoso y
ya es la comida favorita de la termita. Pero esos guacales de importación, eso era garantizado que toda la vida usted nunca le iba a dar comején. Sí. Sí, entonces cuando vamos a utilizar madera para la exportación, entonces van a haber unos requisitos, unos requerimientos técnicos. Estoy buscando las normas en este momento, pero bueno, no, me queda de tarea buscarlas y compartírselas. Yo les comparto mucho material también de cuando ustedes me van hablando, busco las normas y demás, de esos requisitos técnicos que nos exige pues el ICONTEC, en este caso, que es el ente regulador en Colombia, y pues obviamente las normativas internacionales que existan desde los tratados de libre comercio para un tema de exportaciones, porque sí, obviamente las maderas con las que se va a hacer los guacales o los pallets en general, según el tipo de producto que vayamos a transportar, según el destino al que vayamos a transportar, también según el medio de transporte, si va a ser marítimo, aéreo, férreo o por carretera, entonces eso va a influir directamente en esos requisitos que necesitamos. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos a los empaques con material textil. Entonces son los más económicos, de bajo costo, pues precisamente por la materia prima de donde provienen. Los encontramos pues muy disponibles en el mercado. También son sensibles a plagas, por supuesto, requieren un gran control fitosanitario, entonces también existen unas normas fitosanitarias para este tipo de empaques. Entonces, cuando hablamos de productos a granel, ya me acordé, ya habíamos quedado, estamos hablando de café, del arroz, del azúcar, de las lentejas, en fin, de todos los granos, digamos, por así decirlo, granos, cereales en general que se empacan en estos bolsas o sacos. También hay otro tipo de material que son los empaques con materiales complejos o compuestos que vienen conformados por dos o más materiales, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues vamos a hablar específicamente del Tetra Pak, ¿sí? El Tetra Pak, que es utilizado, digamos que en el ejemplo más cotidiano, en la leche que viene en caja Tetra Pak. Entonces viene una película de aluminio por dentro, que es la que va a conservar la leche. Por fuera es una caja de cartón, también puede estar recubierta por una película de plástico. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de Tetra Pak, estamos hablando de un empaque con diferentes tipos de materiales o materiales compuestos. ¿Listo? Y ya, eso era todo, hijo de pucha, no me rindió. Hasta aquí, dudas, inquietudes, quejas o reclamos, muchachos. Una pregunta, cuando, por ejemplo, la leche que es larga, ya también viene pues, así como el estilo de Tetra Pak. Sí, señor, es correcto. Si nosotros vemos una bolsa, pues porque además, para que lo sepamos, el tema de las bolsas de leche, las bolsas de agua es un tema más de nosotros, ¿cierto? Usted no va a conseguir en ninguna otra parte del mundo una bolsa de leche. Es un tema de nosotros. Si vemos la diferencia con esa bolsa larga vida que tú estás mencionando, esa bolsa es, por así decirlo, un poco metalizada, ¿cierto? Nos parece que no tiene las mismas propiedades o no es exactamente igual a las bolsas de la leche un poquito más económica que compramos. Esa también hace parte de ese material compuesto. John Jairo, veo que tienes tu mano levantada. Profe, gracias. No sé si me puede escuchar bien. Qué pena que estoy hablando con el mano libre. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, profe. Profe, más o menos, ¿cuánto se demora un vaso donde le sirven a uno el jugo, esos como que, ese material blanco, icopor? ¿Icopor? Sí, donde se compra un jugo y le dan un vaso así, bueno, en fin. Más o menos, ¿cuánto se demora eso en descomponerse? Creo que es una cantidad altísima de años para descomponerse. De hecho, este módulo me parece muy interesante, profe. Sí. Es porque yo tengo un primo que montó una microempresa y ya lo que tiende ahorita, profe, en cuanto a eso, que está ayudando mucho al medio ambiente, es el embalaje, el material de residuos de caña, lo que llamamos la caña molida. Están haciendo eso con el bagazo. Entonces todo lo que
todo lo que es bolsas, todo lo que es vasos, todo lo que es toda la comida para usted pide, por ejemplo, en un restaurante, pide una comida para llevar, ya no le están dando en icopor, sino que lo están llevando en ese material. Eso es, sí, señor. Eso es caña de azúcar. Se están utilizando el bagazo de caña, lo que queda después de hacer el proceso con la caña de azúcar, de la refinación y demás, entonces están aprovechando ese material que queda pues para hacer, digamos, todo un tema de material reciclable. Y hay muchos ejemplos, también en la cáscara de la yuca. Con la cáscara de la yuca también se están haciendo muchos materiales para la reutilización o empaques reciclables, cepillos de dientes, del bambú también están sacando muchos materiales. Lo que pasa es que esos costos pueden aumentar. Exactamente, esos costos pueden aumentar o aumentan realmente es porque no tenemos la capacidad operativa de producir ese tipo de empaques, ¿cierto? Si tuviéramos la capacidad operativa en este momento, pues digamos que inclusive sería más económico aún, pero la idea o la tendencia es podernos llevar hacia ese consumo responsable de los empaques como tal. Para darte respuesta, el icopor dura alrededor de 1 siglo para poderse descomponer, o sea, 100 años. Entonces, digamos que un chicle dura más o menos 5 años en descomponerse, digamos en el medio ambiente normal, o como les digo yo, en el medio ambiente, ¿sí? Digamos sin nada que lo agudice, porque pues obviamente si estamos en un área donde hay más contaminación puede acelerar o puede retrasar esa descomposición, pero normalmente dura 1 siglo en descomponerse. Los aerosoles, las tapas de las botellas duran alrededor de 30 años en generar esa descomposición. Las latas de gaseosa más o menos 10 años. Un plástico como tal puede durar entre 100 y 1000 años, muchachos, en descomponerse, una bolsa plástica. Entonces, calculen ustedes la dimensión del consumo que estamos teniendo nosotros tan irresponsable de los materiales, ¿cierto? Profe, entonces, señor. Yo trabajaba en una empresa de esos de productos biodegradables. ¡Qué bueno! Contanos. Eso era una comercializadora, se llama Ecocrea. Sí. Allá hacían los vasitos, pues todos esos vasitos así biodegradables y todo lo que era con caña de azúcar, pues de pulpa, eso sí. Lo mandaban a traer, pues lo importaban de la China. Ok, exactamente, porque hay mucha materia prima que no la tenemos aún, pues cuando tenemos la base de la materia prima que la podemos tener, hay muchos factores que no tenemos nosotros y eso es lo que hace que aumente esos precios de empaques reciclables o reutilizables o amigables con el medio ambiente. Por decir los vasitos, pues lo realizaban eso se hace con un papel, con Polycube, que ese papel se deshace más rápido en el agua y toda la cosa. Sí, es correcto. Entonces ese proceso de esas cosas es bastante interesante. Claro que sí. Entonces, muchachos, eso es muy importante también y obviamente dentro de nuestros temas de logística, no solamente en este módulo, sino transversal a todos los módulos que van a desarrollar, es importante empezar, y en todos van a sentir que van a repetir muchos temas, porque constantemente van a estar hablando de normas técnicas de empaque, de embalaje, de producto, en fin, porque sí o sí debemos estar pues actualizados en estos temas, porque sí, en cualquiera de las áreas que nos podamos desempeñar, si estamos trabajando en un centro de distribución, y la idea es que no se vayan a quedar con la técnica, sino que sean después el ingeniero en logística, en fin, allá el líder pues, en un centro de distribución, que los artículos o que los materiales con los que nosotros vamos a hacer un cargue de un contenedor pues sean amigables con el medio ambiente, porque eso es una exigencia, ya son normas técnicas de exigencia, sobre todo en tema de exportaciones, inclusive de transporte nacional o de transporte local. Y las empresas con las que nosotros trabajemos o que sean nuestras aliadas, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un centro únicamente de distribución, solamente vamos a hacer una logística de transporte,
pero nosotros le vamos a transportar a Grupo Éxito, por ejemplo. Entonces, pues también tener en cuenta que Grupo Éxito, todos los empaques, materiales, materias primas que ellos utilizan sean amigables con el medio ambiente, porque si no, la responsabilidad también va a recaer sobre nosotros como empresa logística. Entonces, realmente es un tema muy interesante y muy importante, muchachos, que tiene tela de dónde poderle cortar nosotros alrededor de eso. Entonces, el Icopor, ya para cerrar ese tema, dura alrededor de, pues hasta un siglo, puede durar de 30 años a un siglo, puede durar esa descomposición. Y lo mismo las bolsas y las botellas plásticas. Listo, muchachos. ¿Algo? Ok, con gusto. Algo más les iba a decir con respecto a eso de los... que también hay... estamos pues también en un tema a nivel mundial de entonces la bolsa que, no sé si han escuchado, la bolsa que es biodegradable, entonces cuando entra en contacto con el agua se derrite, no sé qué más cuentos, no sé qué más cosas, pero últimos estudios han empezado a identificar que estas bolsas terminaron siendo más contaminantes que ni las mismas propias bolsas plásticas 100% hechas de PVC o de cualquier otro material PET. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesitaban obviamente unos atributos de resistencia para que pudieran ser funcionales. Entonces terminaron siendo aún más contaminantes. Las mismas bolsas ahora que nos venden todos los almacenes de cadena que dice en rojo grandísimo almacén no sé qué, el almacén amarillo, el almacén rojo, el almacén verde, entonces lleve su bolsa y haga su mercado, no sé qué. Entonces muchas veces compramos esas bolsas y creemos que estamos aportando a la disminución de la contaminación, y mentira, porque es que las tintas, los procesos químicos, el proceso de fabricación que utilizan para hacer esas bolsas son más contaminantes que ni la misma bolsa plástica. Entonces es un tema que se está nuevamente reevaluando para poder entender qué es lo que está pasando. De este tema podemos ampliar si tenemos la oportunidad, porque yo trabajo directamente en sostenibilidad social y ambiental con el planeta. Entonces, algo de pronto les puedo aportar. De hecho, mañana dentro del taller que les voy a dejar autónomo, me dieron una gran idea, vamos a hablar sobre los objetivos del desarrollo sostenible, que también podemos hablarlos en un día de estos, ¿listo? Para que vayamos también empapándonos de otros temas interesantes, muchachos, ¿listo? ¿Algo más? ¿Algo adicional por este lado? No, profe, yo a mí me quedó muy Ok. Entonces, les voy a hacer esta presentación, es un poquito más extensa, pero le voy a resumir porque pues hay temas que no nos competen, pero sí interesante que la miremos. Espérame que se me olvidó darle presentación. ¿Qué están viendo ustedes acá? A ver. Esta sí es. Entonces, empaque y embalaje, hablemos acá muy por encima de esto. Entonces, vamos a hablar del packaging o packaging, como les suene más bonito y más fácil. Cuando el packaging o packaging es cuando intervienen las tres E's: envase, empaque y embalaje. O sea, cuando está involucrado todo el, digamos, el proceso de empaque de mercancía, que tenemos un envase primario, como vemos acá, que es la botella de vino, un envase, luego viene un empaque o envase secundario, que es la caja donde viene la botella de vino individual, y luego el embalaje cuando ya metemos, no sé por cuánto vendrán estas cajas, por 12 unidades, vean la importancia de la marcación, no están marcadas, entonces no sé cuántas cajas de vino vienen por cada caja. ¿Listo? Cuando entonces tenemos esas tres E's, estamos hablando de packaging o packaging. ¿Listo? Dentro de los factores importantes que impactan en ese mercado del packaging o del triple E están los económicos, tecnológicos, logísticos, demográficos, sociales y ambientales. Esto parece disco rayado, muchachos, vuelvo y les digo, y en todos los módulos se van a encontrar con esa impresión que de pronto les van a parecer que todo el tiempo le están hablando de lo mismo, pero es que todo está relacionado realmente. Si vamos a hablar
de empaque y embalaje, pues tenemos que hablar de todos estos factores. Si vamos a hablar de transporte netamente, vamos a hablar de estos factores también. Entonces, hay unos factores económicos obviamente relacionados que tienen que ver pues con las materias primas que utilizamos para hacer el empaque o el embalaje, ¿sí? Aquí pues estas fuentes de información es ProColombia, es una fuente muy importante que nos muestra cifras interesantes, y del diario El Heraldo, cifras interesantes de cómo estamos en temas económicos cuando producimos envases, empaques o embalajes, ¿cierto? Porque, como les decía anteriormente, esto va a fluctuar, esto dependerá de las materias primas que requiramos para producir empaques, ¿sí? Y la gran mayoría de ellas tenemos que importarlas, o la maquinaria también tenemos que importarlas, ¿sí? Y depende de la fluctuación del dólar o del euro, ¿sí? También impacta pues en esos factores económicos. Dentro de los factores tecnológicos pues está una tendencia a los productos más saludables. Entonces, si el producto es más, hay una tendencia en el consumo de productos saludables. ¿Qué quiere decir esto? Que requerimos que se consuman la mayor brevedad y que sea natural. Entonces, el empaque en el que venga ese producto también debe tener unas especificaciones tecnológicas que me permitan la conservación de ese producto. Envases inteligentes, envases activos, aquí hace referencia a estos envases inteligentes. Hay envases que ya tienen microchips instalados donde cambia de color la botella o el tetrapago, el envase, y me va indicando la cantidad de producto que puede quedar, y también por el color la proximidad a vencerse o dañarse el producto, ¿cierto? Y también pues las tecnologías de identificación como la radiofrecuencia o los códigos de barra que me permite rastrear el producto o el artículo en cualquier parte. Hay factores logísticos, por supuesto, que impactan directamente en este tema de envases y empaques, y está la eficiencia cúbica, que va a ser algo interesante que vamos a empezar a desarrollar jueves y viernes con temas matemáticos. Entonces, una eficiencia cúbica, que es el aprovechamiento pues del área o de la estiba o del contenedor, ¿cierto? Para poder transportar mayor mercancía, ¿sí? Durante toda la cadena de suministros, sin dañar obviamente el producto como tal. Temas de seguridad y almacenamiento y distribución, por supuesto, y sobre todo cuando hablamos de exportaciones, que nuestra mercancía llegue en perfectas condiciones, que podamos aprovechar el mayor espacio volumétrico de un contenedor para mandar la mayor cantidad de mercancía sin que sufra ninguna alteración. Entonces, eso es un factor logístico que directamente está relacionado con nosotros. Dentro de estos factores logísticos, pues también está el aseguramiento de la carga en el almacén y en la distribución, cómo debemos manipular o manejar esa carga, y todo el tema de identificación de la carga, porque muchos de los productos o todos los productos que vienen en un empaque secundario y terciario, debemos replicar esa información que tiene el envase original en las cajas para tener la información general del producto que estamos transportando. Entonces, todo un tema de la pictografía, que lo van a ver también en alguno de estos módulos o seguramente conmigo, un tema de la utilización de los pictogramas, qué significa una sombrilla con gotas, qué significan las dos flechas hacia arriba, qué significa una copa rota, qué significa este triángulo. También va a ser parte mañana de su trabajo autónomo, cómo se llama este triángulo. En fin, toda esta pictografía que debe llevar nuestros empaques y embalajes. Factores demográficos, entonces estos tienen que ver obviamente con la población a nivel mundial y los consumos que tenga esa población. Nosotros podemos consumir de pronto artículos un poco más frescos o naturales, lo cual indica que no requerimos el consumo de tantos envases o empaques, mientras que de pronto en otros países o culturas requieran del consumo de más empaques por el tipo de productos que también ellos consumen. Entonces, el factor demográfico también está directamente relacionado con la elaboración y el consumo de empaques y embalajes. Hay factores sociales también, por supuesto, ya lo dijimos. Esto va desde el diseño del empaque para que
sea atractivo para el comprador, también los hábitos de consumo, el poder adquisitivo, en fin, esos atributos que ya hablamos. Y los factores sociales, estos factores sociales relacionados con el tipo de exigencias que tenga el consumidor. Llamamos a esto factores sociales productos on the go, o sea, que sean para ya, fáciles de transportar, fáciles de manipular, fáciles de abrir y cerrar, ¿cierto? Que los podamos almacenar también fácilmente e incluso poderlos desechar también fácilmente. Aquí nos coloca un ejemplo de un producto on the go. Si ustedes se fijan, son 3 tazas de café y miren el empaque en el que vienen, ¿cierto? Cómo poderlos transportar. Creo que se lo vemos también acá en los tostados. Cuando pedimos más de 2 cafés, nos entregan como un cubito con unos huequitos para poder acomodar esos productos. Esos son los empaques de productos on the go. ¿Listo, muchachos? También, ya lo mencionamos, los factores ambientales. Entonces, ¿cuáles son los empaques o envases que utilizan ciertas marcas que son amigables con el medio ambiente? ¿Cómo están marcados? Este elemento, ya les iba a decir el nombre, este elemento, ¿qué significa que esto tenga un 02 y esta simbología? O sea, ¿cómo es la disposición final de ciertos empaques para poder entender si es reciclable, reutilizable o si debemos desecharlo inmediatamente? ¿Listo? Vale, ¿qué más podemos hablar de acá? No, esto ya lo dijimos, cómo se deben empacar pues, frutas y hortalizas, eso está en el cuadro que visualizamos en la presentación anterior. Las causas pues, de deterioro de los productos puede ser pues, por cambios metabólicos o cambios propios pues, del producto, ¿cierto? Del deterioro o daños mecánicos. Aquí hace referencia los daños mecánicos por movimientos bruscos, vibraciones y demás, por plagas o insecticidas y demás. Aquí nos muestra unos requisitos de ingreso de empaques, envases y embalajes a Canadá. Entonces es importante también que miremos cuáles son parte de esos requisitos para poder exportar a Canadá. Entonces debemos cumplir con unos requisitos de la CFIA, que es la Canadian Food Inspection Agency, pues que es la agencia de inspección alimenticia canadiense, ¿cierto? Entonces ellos nos piden una serie de requisitos para poder ingresar. De hecho, ahí en esa presentación les coloqué el enlace porque ahí pueden ustedes ingresar y ampliar su información si tienen alguna curiosidad intelectual o van a trabajar sobre este tema. Hay otros requisitos en cuanto a los envases, por su parte el marcado del código de barras, el cerrado o el sellamiento de los envases, los contenedores específicos que se deben utilizar para transportar, si deben ser utilizados una única vez esos envases y embalajes o si pueden ser reutilizados por el transportador o por la empresa que recibe la mercancía. ¿Listo? Requisitos de ingreso para Estados Unidos de envase, empaque y embalaje. Entonces hay unas entidades como la Food and Drug, que es comida y bebidas, que se llama la FDA, tienen página en español inclusive, ahí está el enlace. Hay otras guías para la utilización y validación de los tipos de empaque y productos que pueden ser utilizados sobre todo para productos frescos, productos preempacados también, las cajas corrugadas que contienen frutas y vegetales, en fin, ahí vamos a ir encontrando este tipo de requerimientos en diferentes países. Para la Unión Europea, recordemos pues, que la Unión Europea son varios países y ellos tienen políticas unificadas, gracias a Dios, que nos permiten cumplir no para cada país de Europa o sí específicamente, sino que para todos rigen las mismas normas. Entonces hay un tema de exportación de productos, ahí está el enlace también, se los dejé, y cumplir con una norma de la Unión Europea que es la norma 94 del 62, es una de las normas
y aquí se me tapó esto, que se debe cumplir. Diego, mándame un correo para recordarme, porfa. Está la presentación. Ay, María, presentación, listo. Listo, Diego, me mandas un correo. Entonces, cumplir con esta normativa, también las cajas, las dimensiones de las cajas según el producto que vayamos a exportar a la Unión Europea. O sea, no es que, no, en una caja yo puedo mandar espárragos, cebolla, toronjas, limones, papaya. No, tiene unas especificaciones según el producto que vayamos a exportar a la Unión Europea. ¿Listo? Requisitos, pues aquí sigue más para la Unión Europea. Miren, ellos hacen énfasis en productos envasados y embalados con materiales ecológicos. Entonces, no reciben productos en empaques de materiales contaminantes. Bueno, aquí hay más normativa de la Unión Europea, el sistema IFCO de la Organización Internacional de Contenedores para la Fruta, entonces nos explica también cuáles son las dimensiones de este tipo de contenedores, pues que son como las bandejas o canastillas donde yo puedo transportar. Esto va a ser parte también de nuestro proceso de jueves y viernes de conversión de unidades, porque en el sistema europeo está en milímetros y de pronto para nosotros tiene que estar en centímetros, y en el sistema gringo y canadiense está en pulgadas o en pies. Entonces hay que empezar a entender también cómo hacemos todo este tema de conversión de unidades. Esas bandejas según el sistema IFCO. Y ya, muchachos, para no cansarlos tanto. ¿Dudas, inquietudes hasta este momento? No, profe. Profe, no, todo muy claro. Profe, Javier. profe, también para recalcar que es muy importante los códigos de barra en los productos, porque si vemos al comienzo, pues estamos aquí en Colombia, los primeros números que aparecen como referencia Colombia C770. Ya me va a dañar usted la clase, pues, Javier. Mentiras, continúe, Javier. Sino que eso, pues, nosotros caraticos nos recalcan eso ya en el trabajo, que no solamente nos referimos con el documento o el albarán que es la cédula del producto, sino que muchas veces también en el código de barra, ya que muchas veces la radiofrecuencia no la lee porque viene otro código de otro país. Ah, ok, listo, válido, muy bien. Eso lo van a ver también en el desarrollo de sus módulos, los códigos de barra, cuáles son los códigos pues el código de barra de Colombia, que ya Javier no lo dio. Por ahí también nos podemos dar cuenta cuando es producto nacional, y también nos podemos dar cuenta del producto de otras regiones por esos números iniciales del código de barra. Muy bien. Entonces, tener en cuenta eso, muchachos. No sé si hay algo adicional. La idea es que empecemos también a trabajar pues algunas normas, obviamente, también de transporte y demás normativas que nos apliquen. Por ahora, esta semana, esos eran como los temas con los que yo quería iniciar con ustedes. Y ya mañana pues es un tema un poco diferente, porque pues va a ser matemática. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas o inquietudes? ¿O todo perfecto y claro? Profe, no, todo bien.